Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este gran podcast que me emociona mucho que estemos creando más episodios, que estemos compartiendo más conversaciones respecto a estos temas que son tan importantes y que creo que todavía falta que hablemos mucho de ellos. Este episodio en particular me emociona mucho porque no tenía el placer de conocer a nuestro invitado de hoy, ya él se va a presentar, pero tiene una historia que creo que puede llegar a parecer poco común, sin embargo pasa. Por eso es importante que lo escuchemos, que conozcamos de su historia y nos abramos también a poder compartir esto con más personas, este tipo de mensajes con más personas. Él es Eric y como me gusta manejar la dinámica de presentación en el podcast, es que únicamente voy a decir tu nombre y tú eres el que sabe escribir. ¿Quién es Eric? Perfecto. Bueno, mi nombre es Eric Ramírez, soy intérprete de lengua de señas, tengo actualmente 33 años. Trabajo como intérprete de lengua de señas ya desde hace unos 15 años como tal. Ahorita durante la entrevista te darás cuenta, pero pues la lengua de señas para mí es desde que estoy en la cuna. Ok. Sí, justo eso que dices, desde que estás en la cuna. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero con eso? Ok, mis ambos padres son sordos. En este caso, desde que yo estaba en el vientre de mi mamá ya era una persona sorda. Entonces, la convivencia pues siempre ha sido a través de la lengua de señas. ¿Cómo recuerdas que fue tus primeros años? Por ejemplo, veía este término de cultura híbrida, ¿no? De mundo oyente con mundo de personas sordas. ¿Cómo lo fuiste manejando? ¿Cómo recuerdas que fue tu infancia? Mira, en ese aspecto, creo que yo sí me fui dando cuenta más que nada por mis abuelos. O sea, más que nada fue por mis abuelos. Bueno, especialmente mi abuelo, perdón. En este caso, la convivencia con él era en la tarde. En el día o en la mañana y en la noche era con mis papás. Entonces yo me daba cuenta que, por ejemplo, si yo hacía un ruido, mi abuelo sí volteaba. Y cuando yo hacía ruidos con mis papás, ellos no volteaban. Ellas así de, pues, yo sí de, ¿qué pasaba aquí? O sea, yo no entendía esa parte de la cultura en ese momento. O sea, era muy difícil entenderlo al principio, pero ya después lo fui entendiendo de que justo ya podía entender de que estaba en un mundo del silencio con mis papás a través de la lengua de señas y en un mundo oyente con mi abuelo. Ok. ¿Tienes hermanos? No, soy hijo único. Eres hijo único. Y este mundo en silencio que mencionaste, digamos, ¿cómo era tu forma de comunicarte? O, por ejemplo, me interesa mucho, ¿a qué edad empezaste a hablar? ¿Fue típico el neurodesarrollo? ¿O cómo fue todo ese proceso del lenguaje en ti? Del lenguaje en mí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, digamos que, bueno, yo primero lo que aprendí fue lengua de señas, si no te bien honesto. El español o esta parte del habla, para mí sí fue un poco más desfasado. O sea, yo tengo entendido por mis familiares que yo ya empecé a hablar como hasta el año y medio aproximadamente, casi los 2 años. De hecho, en algún momento mi abuelo sí creyó que yo también era una persona sorda porque no emitía sonidos. O sea, a pesar de que yo hacía ruido con las cosas, yo no emitía sonido con mi boca o balbuceaba o algo, no lo hacía. Lo hacía o lo hice hasta el año y medio aproximadamente. Ok, y dices que justo fue más por esta convivencia con tu abuelo. Así es. Si no, ¿tú crees que hubieras tardado un poco más? Sí. O sea, de hecho, a muchos colegas o muchos amigos míos, Hobbs, que es hijo oyente de padres sordos, tenemos, bueno, algunos no tuvieron la estimulación o no tuvieron esta parte de hablar hasta los 2 o 3 años como tal. O sea, ellos, el mundo de los oyentes lo empiezan a conocer a través de la televisión o a través del radio. Y ahorita, por ejemplo, que dijiste como tus compañeros en toda esta parte de intérprete de señas, ¿sabes más o menos estadísticamente qué tanto se da esto de hijos oyentes con padres sordos? O sea, ¿cuántos hijos oyentes de padres sordos se convierten en intérpretes? No, hay en México. Ok. Uy,
O sea, ¿sabrás más o menos? No se está, todavía no hay una cifra exacta como tal, pero sí te puedo decir que pues sí son alrededor de unos, que serán, bueno, a lo mejor la convivencia que yo he tenido ha sido con unos entre 300 a 500 hops aproximadamente, pero a nivel nacional yo creo que debe ser más. Pero sería una muy buena estadística. Ahorita actualmente no hay el dato como tal. Ok. ¿Y qué recuerdas, por ejemplo, en el kinder, cuando ya fue hora de entrar al kinder, o qué te contaron de cómo fue todo ese proceso? Mira, de hecho, cuando yo entro al kinder, ahí es donde empiezo a conocer la parte, lo que ahora se le conoce como bullying. Yo desde ese entonces, yo ya sufría bullying por parte de mis compañeros en general, o sea, creo que fue desde la etapa del kinder hasta la secundaria, donde yo sufro todo este bullying por tener, como dirían ellos en ese bullying, por tener papás diferentes. Que ese papás diferentes se referían a que eran sordos. Así es, porque eran sordos. Ajá. ¿Y ellos los conocían? ¿Tú lo expresabas? ¿Cómo se enteraban de esto los niños? Los niños se daban cuenta, o sea, los niños se daban cuenta que mi mamá me iba a dejar o en ocasiones mi papá. O sea, los dos regularmente, ya sea que fueran por mí a dejarme o a recogerme, toda la interacción pues siempre era en lengua de señas. Eso era número uno. Número dos, digamos, esto no pasó en el kinder, esto pasó más en la primaria y secundaria, en donde yo tomaba la iniciativa de interpretar en las juntas de padres de familia a mi mamá, para que supiera toda la información y no solamente estuviera a la deriva y pues nada más ahí esperando a que le dieran alguna indicación a sus propias posibilidades del maestro, en este caso. ¿Cómo sentías esa parte de la escuela? ¿Cómo sentía esta parte de la escuela? Independientemente del bullying, creo que aquí, digamos, que la parte que me protegió, la parte que siempre con la cual yo tenía más comunicación era con los maestros. O sea, los maestros eran los que más tenía comunicación con ellos o comprendían toda la situación. Okay. Y digamos, o sea, esta parte que dices que de ti nació el empezar a ser como ese intérprete de tu mamá en las juntas, pero por ejemplo los maestros al acercarse a tus papás o por ejemplo si tenían una cita específicamente solo con tus papás, igual ibas tú de intérprete o cómo manejaba la escuela esta parte. Ok, muchas veces cuando ya era un asunto como más personal, o sea, que los maestros o el director querían hablar directamente con mis papás, a veces era a través de escritura, o sea, todo se escribía a través de escritura. Los maestros no trataban de que yo les fuera a interpretar. Regularmente cuando les daban citas a mis papás, se los daban así súper programados como de 2, 3 semanas para que mis papás consiguieran intérpretes de lengua de señas y no necesariamente tendría que ser yo. Ok. ¿Y esto tú cómo lo platicaste en algún momento con tus papás? ¿Cómo lo tomaban ellos? ¿Cómo lo sentían? ¿O nunca platicaron al respecto? ¿Qué crees que en este caso, bueno, mis papás, por aquí sea mi mamá sí fue como más de, ella siempre prefirió que yo fuera el intérprete y no otra persona. Al sentido contrario, mi papá, él se oponía, él decía, no, prefiero traer otro intérprete o prefiero comunicarme a través de la oralización o a través de otros medios, pero sin la necesidad de que yo estuviera. ¿Cómo la oralización? Ok, ¿cómo la oralización? Me refiero a esta lectura labiofacial. Ok. A sí, él en este caso me decía oralización, pero la realidad es una lectura labiofacial porque él sí tuvo más esta parte de terapia de lenguaje que mi mamá. Ok. ¿Y por qué crees que tu papá se oponía a que el intérprete fueras tú? Esta parte creo que nunca se la pregunté. O sea, siéndote bien honesto, esta parte nunca se la pregunté.
pero tengo la idea a lo mejor de que a lo mejor no quería que escuchara ciertas cosas. Ok. Pero hasta ahí es como yo lo puedo entender. Digamos, serían suposiciones, Ajá, ¿no? son sus posiciones Porque como también tal. yo pudiera decir, no, pues igual y era porque no quería como que te sintieras obligado, por así decirlo. ¿Mm? O en este caso, por ejemplo, de los hermanos de personas con discapacidad, Ujú. que hay esta creencia de que el hermano va a tener que cuidar del hermano Ujú. cuando los papás ya no estén. Entonces, Claro. que tal vez tu papá no quisiera que tuvieras esa responsabilidad o que sintieras esa responsabilidad, también pudiera ser una suposición. Mira, pudiera ser sí, pero también hasta cierto punto. Porque también con mi papá, yo creo que esto ya fue más en la parte de la adolescencia, un poquito, no, ya será un poco más grande, en donde yo sí sentí que tenía toda la responsabilidad de la casa, de los gastos, no en el sentido de que yo tenía que trabajar, no, sino que yo tenía que avisarles cuando se pagaba, cuando tenían ciertas citas, ciertas cosas. O sea, creo que eso ya fue más entre la adolescencia y la juventud. O sea, aquí sí me dejaron casi toda la responsabilidad de la casa, de los trámites, y regularmente aquí sí fue por parte de los dos, de decirme, en algún punto los dos sí me dijeron, es que es tu responsabilidad porque tú eres oyente. Entonces, en ese momento yo no di ni réplica, ni dije nada. Eso ya lo dije, creo que llegando a los 20, cuando le dije, hey, no. O sea, creo que aquí esto es algo es parejo. En este caso, ya no me avienten la bolita porque yo no soy el papá aquí, yo no soy el que genera, son ustedes. Entonces, les dije, aquí les regreso la bola a ustedes de responsabilidad en cuestión de la casa, en cuestión de los trámites. ¿Por qué? Porque en ocasiones a mi mamá sí fue ella sí fue muy de que ella siempre cree o tiene esa creencia de que como el mundo no es accesible para ella, no puede hacer sus cosas sin un intérprete de lengua de señas, a diferencia de mi papá, que él dice, pues yo como pueda, pues yo veo la manera de poderme comunicar. O sea, digamos que esta parte un poco como exclusión la puedes percibir de forma diferente en tu papá y en tu mamá. Sí. O sea, en tu mamá lo sientes que es más ella misma la que se limita o se excluye, Sí. A diferencia de tu papá que dice, no, mi discapacidad no me va a definir, no va a limitarme a ser parte de la sociedad a la que pertenezco. Así es. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión de poner el límite o cómo fue que te diste cuenta que tenías que poner ese límite de soy el hijo, no el papá ni la mamá aquí? Ok, ¿cómo pude poner ese límite? Creo que me empecé a dar cuenta en algún punto cuando, cuando yo ya sentía que cuando llegaban los recibos, cuando llegaban las cosas escritas, todo era como de, ni siquiera hacían el intento de ellos leerlo, ¿no? Es como de, vas, léelo tú esto, tú el otro, y es como de, ok, dije, adelante, no pasa nada, pero también sentía que ya me estaba absorbiendo muchísimo tiempo mío en cuestión, a lo mejor yo tenía otras actividades y era como de, no, o sea, tienes que atender esto porque lo tienes que hacer, y les dije, a ver, no, espérame, o sea, yo también tengo cosas que hacer. Entonces fue cuando yo ya empecé a poner límites. A lo mejor muchas veces, o sea, en la actualidad, todavía me llegan a decir es que mm, ha habido reclamos que se me han dicho en ocasiones de que tú eres muy egoísta, pero no les he dicho, es que no soy egoísta, simplemente yo ya estaba buscando mi espacio y mi tiempo. Sí, tenías que ver también por ti, porque finalmente bien dicen, los hijos son prestados. Y creo que está para esto que mencionas, porque esta frase de los hijos son prestados, como que se escucha, pero en personas neurotípicas, familias neurotípicas, no cuando justamente hay papás con discapacidad y los hijos no tienen esta misma discapacidad. Digamos que, ¿cómo fue para ti todo este proceso de entender crecer con papás oyentes, pero que la sociedad era no, crecer con papás no oyentes, pero pertenecer a una sociedad oyente y tú comunicarte con lengua de señas, pero también comunicarte con el español que decías? ¿Qué prefieres? ¿Cómo fue para ti como
pues sí, vivir de forma mixta Ambos mundos. ambos mundos. Mira, en algún punto a lo mejor estamos hablando de mi niñez, ahí sí fue compleja, ahí sí te puedo decir que ahí sí yo no entendía, o sea, la parte de los oyentes, la parte de los sordos, o sea, la lengua de señas y el español era como de, ah, caray, o sea, es un mundo distinto uno del otro, me fui acoplando al paso del tiempo. Eh, ya posteriormente, digamos que en esta parte de la adolescencia es cuando entiendo ambos mundos, o sea, y puedo mezclarlos sin ningún problema, o sea, no puedo decirte, ay, es que o preferí solamente hablar en lengua de señas o prefiero hablar en español, creo que no puedo hacer alguna distinción, creo que ambas entran, creo que en ambas me puedo expresar sin ningún problema, pero por ejemplo hay como que ciertas cosas, o en específicamente, o sea, si me voy a la lengua de señas, en ocasiones como que la parte de las groserías las disfrutas un poquito más que a vos, digamos. Ajá, o sea, creo que el poderlo expresar no solamente con las manos, sino también con tu cara, con tu cuerpo, porque es una lengua visogestual, entonces te ayuda muchísimo. No había pensado eso. O sea, por ejemplo, había escuchado tipo de que les preguntan a personas que hablan de otros idiomas, les dicen que hablan inglés y español, ¿no? Le dicen que en qué idioma prefieren decir groserías y todos dicen que en español porque las groserías mexicanas son las mejores. Claro. Pero entonces las groserías en lengua de señas, también qué interesante. Sí. Nos bloquearían esa parte, pero si terminando me gustaría sonar. Claro. Y por ejemplo, el tema de los amigos, de socializar, te decías, por ejemplo, que tus compañeros se daban cuenta de tus papás, ¿te costó hacer amigos, confiar en las personas o no? No, creo que sí, el confiar en las personas sí me costó un poco de trabajo. Amistades o esta parte de poderme, ¿cómo decirlo? Poder entablar charlas o ser sociable, sí lo soy, así sí puedo hacerlo, o sea, sí puedo hacer amistades, sí puedo convivir con personas. La única diferencia es esta parte de la confianza, o sea, ahí sí me limito mucho, ahí sí siento que tengo un cierto como escudo, entonces ahí sí trato como de solamente darle entrada a los que sí son de verdad amigos, aparte de justo, ¿no? O sea, esta parte sociable, si digo, si puedo entablar una charla, si puedo hacer amigos, pero justo mi límite está en que si yo llego a escuchar alguna burla hacia la discapacidad de mis papás, ahí es como de, aguántame, o sea, ellos aquí no tienen nada que ver. Entonces, si yo siento que si se van a enfocar simplemente en burlarse de mis papás o, por ejemplo, lo que a mí me decían, ay, es que en algún punto estos pseudo compañeros, amigos, o por eso digo pseudo, porque amigos, porque ellos primero trataron de convivir conmigo, pero al final trataron de burlarse de mí, de, ay, es que eres el manitas, o cosas así, es como de, a ver, relájate, o sea, no era la convivencia por acá, entonces terminaron bulleándome y es como de, nada, entonces paso. Y comentarios innecesarios aparte, o sea, creo que todos estamos aprendiendo cómo socializar, pero hay formas, o sea, es todo un tema, ¿no? También. Sí, es todo un tema. Y ahorita que mencionabas eso de que se intentaban burlar de ti, por ejemplo, me acordé ahorita de una serie de un stand-upero que es ciego. De Ojitos de Huevo. Ojitos de Huevo, ajá. Y como es de burlón incluso, o de comentarios o bromas respecto a su propia discapacidad. ¿Tú cómo tomas esos tipos de stand-ups de la discapacidad? ¿O tus papás cómo los toman? Mira, ¿qué crees que en este caso, cuando ya hablamos, a lo mejor nosotros lo podemos ver como personas, bueno, nosotros es humor, mejor dicho, nosotros como personas no oyentes lo vemos y decimos, ay, es que es humor negro, ¿no?
pero cuando ya lo analizas dices, es que no es humor negro, simplemente te está diciendo su vivencia. Entonces, las personas sordas también tienen su humor negro, así como Ojitos de Huevo, no sé, otro estandopero, El Cojo Feliz. O sea, yo, por ejemplo, o sea, Eric, yo sí consumo ese tipo de comediantes, o sea, con alguna discapacidad, porque yo sé que me van a hacer reír en algún punto, pero mucha gente me dice, es que es humor negro, luego, no, es que no es humor negro, es humor que es vivencial, o sea, desde su experiencia. Como terapéutico. Como terapéutico, si lo quieres ver así, te está diciendo las cosas. Y tú, por ejemplo, si fueras estandopero, o sea, llevándolo hacia ese lado, como de qué te gustaría o de qué te reirías de lo que la gente te ha dicho, pero en este modo de desahogo, o sea, que en realidad te ha lastimado, pero que buscarías expresar de esa forma. Comentarios. Ajá. Uy, esa es muy buena pregunta. O sea, no estaba planeada, pero nos fuimos por el tema del stand-up. Claro. No sé. Uy. O alguna experiencia que tú cuentes que te ha dado mucha risa de ser hijo oyente de padres sordos, con todo el respeto del mundo. Ok, ya. ¿Algún comentario? Pues es que como tal, a lo mejor esta parte o en esas experiencias no me ha tocado tanto así, siéndote bien honesto, no me ha tocado tanto. Creo que más que nada las experiencias, como yo me he divertido junto con mis papás, ha sido más esta parte de ir a un restaurante y simular que todos en esa mesa somos sordos. O sea, y ver la reacción de los meseros de, ¿y ahora qué chingados hago? Y es como de, saludo así o les hago así. Y es como de, mi papá me dice, cuando salimos a comer siempre me dice, no, tú cállate, o sea, tú no hables, tú no nada, hasta ver, o sea, cuál es la manera como la sociedad se va a acercar hacia nosotros, ¿no? O sea, es su forma de ver ellos como ese humor, si lo quieres ver así, porque al final se terminan espantando cuando yo termino hablando de, o sea, porque está el mesero de volteándonos a ver y entonces empieza a señalar y yo no lo veo y volteo a ver a mis papás y entonces empieza el mesero a ponerse súper nervioso, luego, ya, hermanito, ya se escuchan los gritos de, hijo de tu, sí, pues disculpa mi hermano, simplemente quería ver cómo podrías hacer antes de que yo interviniera, o sea, antes de que yo pudiera intervenir, a ver, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo puedes intervenir con ellos? Que puede ser entre chistoso y entre frustrante también. Claro. Yo creo que es como un sabor agridulce. Sí, un agridulce si lo quieres ver así. Me hiciste acordarme de que justo ves que cuando te mandé el audio que te contacté para el podcast, estaba fónica. Sí. Fuimos a una cena con mi abuela y yo le hablaba al mesero para encargarle algo de tomar y mi abuela, es algo muda, joven. Y yo, o sea, como obviamente no, pero mi abuela haciendo sus chistes, yo dije, no manches, abuela. Pero sí también lo que dices, o sea, la reacción de las personas de, o sea, estamos en un mundo que está en constante cambio y está volátil en mil sentidos, ambiguo, no tenemos todo cierto, ni todo como, ¿cómo decirlo? O sea, no tenemos como a ciencia cierta lo que va a pasar en un segundo, no tenemos todo comprado. Claro. Y que el aprender también a reaccionar de este modo está, si me permite decirlo, chistoso. O sea, claro. Chistoso, pero a la vez también, obviamente, que nos nos lleve a abrir los ojos, ¿no? De qué haríamos. En el banco también, o sea, yo ahorita que estuve afónica, por ejemplo. Claro. Sí te pones a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, de hecho, cuando mis amigos se ponen afónicos, lo primero que hacen es bromear de, no, pues ahora sí voy a aprender lengua de señas, ahora sí voy a tener que comunicar en lengua de señas, tú vas a tener que hacerme intérprete y cosas así, y ya les digo yo bromeando, pues va, órale. Y otros me dicen, no, pues yo voy a tener que me voy a tener como, voy a tener que irme con una pizarra en todo momento y irme comunicando, con mi pizarrón. Ahí tengo también una pregunta, por ejemplo, ¿todas las personas sordas saben leer y escribir? ¿O también obviamente puede haber un porcentaje de alfabetismo en ese lado?
No, o sea, hay un porcentaje de alfabetismo, hay un porcentaje como de un 20-30%, Okay. sí es grande. Digamos que la comprensión del español de una persona sorda no es al 100. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Muchas veces uh, cuando están leyendo un libro, solamente se van a enfocar en las palabras clave, Okay. nada más. Y en el momento que las personas sordas te escriban, ellos, o sea, en su manera de expresar el español, muchas veces no te van a conjugar las cosas, todo lo hacen directo, esa es una. Número dos, las personas sordas a veces sí te llegan a dar las palabras, en ocasiones te dan los conceptos de lo que te quieren decir de manera escrita. Porque en lengua de señas sí te lo pueden decir, pero ya de manera escrita a veces te desarrollan el concepto y no la palabra, en Okay. ocasiones. Y eso no te puedo decir, ay, es que pasa en todo. No, no, no. Ahí sí son casos muy Sí. exclusivos en donde sí algunos te van a desarrollar el concepto en vez de decirte la palabra. Te pongo un ejemplo. Hay un sordo que en ocasiones, él es siempre así, me llega a escribir de yo tarde voy, carros muchos. En vez de escribirme voy en el tráfico O voy o tarde. voy tarde por el tráfico, él prefiere desarrollarme el concepto para no decirme la palabra tráfico. Ok. O sea, también digamos que hay como un poco este voltear de las palabras en las oraciones. Sí, también. Ok. Pero más dices hacia el español, no tanto durante la lengua de señas. No, no, esto pasa más en esta parte cuando ellos se tratan de expresar en español. O sea, eso creo que siempre lo he dicho cuando doy capacitaciones, porque también he dado capacitaciones en sensibilización, en lengua de señas, siempre trato de dejar ese énfasis. O sea, sí traten de comunicarse en español con ellos, pero traten de hacer como una lectura fácil para que ellos también lo puedan entender, porque si lo escribes con muchos artículos, con muchas cosas, se quedan de, no, o sea, simplemente van a leer la primera, la de en medio y la final para poder entender toda la oración. Que creo que si lo ligamos mucho, por ejemplo, con las personas con autismo, lo que a las personas neurotípicas nos está enseñando es a que dejemos de usar tanta paja para hablar y vayamos directo al grano. Así es. Tal cual. ¿Y qué retos, qué aprendizajes, desafíos has tenido en la vida desde este rol de hijo oyente, desde tus papás y desenvolviéndote en esta parte de que has buscado llevar un activismo de concientización sobre el tema, estas conferencias, capacitaciones que dices que has dado, cómo han sido, sobre qué han sido, qué mensaje como que buscas transmitir o cómo, de dónde te contactan para que las des, de dónde ves más interés por sensibilizar, por incluir, por todos estos temas y de dónde ves que realmente hay una apatía total? Ok, primero te respondo la parte de cómo ha sido, o sea, la parte. Creo que ahí ha sido un poco complejo, o sea, ha sido un poco difícil en ocasiones notar que todavía la sociedad hay ciertos temas que independientemente de que ya hay mucha información, siguen sin leerla, siguen sin estudiarla, siguen sin aprenderla como tal. Entonces, yo por eso tomo la decisión cuando yo tengo la edad de 15 años de empezar a hacer la interpretación en lengua de señas como tal, o sea, ser intérprete, porque no es lo mismo que yo le interprete a mis papás a que le interprete a una persona sorda o cualquier otra persona sorda. Entonces yo por eso tomo yo la decisión de empezar a tomar cursos, diplomados, todo lo que haya en ese momento para yo poderlo ya hacer de una manera más profesional. Eso es en ese aspecto. Ahora, sobre la parte de las conferencias, cómo nos contactan, cómo impartimos estos cursos de lengua de señas, todos a través, bueno, ya llevamos 10 años con Inclusión Creativa. Okay. Es una asociación de una amiga, colega, Miriam Cuellar. Así nos pueden encontrar en redes sociales como Inclusión Creativa. Por ahí nos contactan y por este medio nosotros vamos agendando cursos, vamos agendando las capacitaciones
¿Y cuál es el mensaje que regularmente tratamos de hablar en las capacitaciones? Es la cuestión del lenguaje inclusivo, o sea, de cómo dirigirte hacia una persona con discapacidad, y aparte, estas son también, este tipo de capacitaciones son vivenciales, o sea, tratan de vivir como una persona con discapacidad en un lapso de, no sé, 2, 3 horas. Hacemos dinámicas como personas ciegas, como personas sordas, como personas en silla de ruedas. Entonces van viviendo cada discapacidad para que sepan cómo abordarlos, cómo tratarlos. Entonces, ese es en ese aspecto. Ahora, por dónde si de plano ya no puedes trabajar tanto, por dónde ya se ve la parte muy apática. Siéndote muy honesto, creo que esto va más enfocado hacia gobierno. O sea, gobierno a lo mejor tiene iniciativas muy buenas, yo no digo que no, pero llega un punto en donde ellos mismos te dicen, es que somos un programa, es que nada más somos números, y no ve más que otra cosa, o sea, no los ve como personas. Entonces todavía en el ámbito gobierno está como ya muy apáticos a lo mejor en ese aspecto. En el ámbito educativo creo que apenas se está abriendo espacio, o sea, de hecho he visto muchas reuniones que han hecho con personas con discapacidad, o sea, hay un movimiento que se ha estado viendo y digo, ok, o sea, adelante, o sea, qué chido esta parte. Pero es seguir picando piedra, porque todavía la sociedad como tal, o sea, es como de, ok, a lo mejor no es una inclusión forzada, pero sé que existes, pero no sé cómo abordarte para que no te ofendas, para que en esto, entonces como no sé hacerlo, entonces mejor no lo hago. Ese es en esa cuestión. Entonces creo que hay muchas cosas todavía por hacer y proyectos que lanzar. ¿Y cómo podemos abordarlo? Siendo una persona que no sabe absolutamente nada de lengua de señas, ¿cómo podemos ser de apoyo? Interesante. Ok. ¿Cómo puede ser de apoyo sin la necesidad de saber lengua de señas? Creo el primer paso es poderte incluir en esta parte, o no, incluirte tú no, sino que tú puedas incluir a personas con discapacidad, independientemente si sea una persona sorda o de cualquier otra discapacidad. O sea, creo que lo primero que nada es adentrarte a este mundo, o sea, de la discapacidad, porque la misma, o sea, yo siempre, algo muy importante y quiero dejarles muy en claro es, eh, toda la comunidad con discapacidad siempre te va a tratar de enseñar cómo tratarlos, cómo dirigirte hacia ellos. O sea, creo que algo que yo sí he visto en este tiempo es de que los ven como, ay, los vamos a tratar como pincitas, pero siempre les he dicho, no, o sea, son personas como tú y como yo. La única diferencia es que ellos tienen, en este caso, no son limitantes, sino les falta algo, o requieren un apoyo. O requieren un apoyo. Entonces, simplemente de ese apoyo o de esta parte, digo, ellos son personas como tú y como yo. Y está muy padre y es importante que lo menciones porque justo he trabajado con una persona que tenía distrofia muscular, que ya estaba en cama y en silla de ruedas para salir al parque o algo, y decía, es que lo que yo quiero es que me pregunten, o sea, que se acerquen y me hagan la plática, y no importa que me pregunten qué me pasó o qué tienes, porque a veces, por ejemplo, pasa mucho de los niños, ¿no? Que son los más curiosos y que tenemos que no perder esa parte de que tienen los niños, y que el niño es como de ver a alguien en silla de ruedas, por ejemplo, y mamá, ¿qué le pasa? Y ella, no lo veas. Y ese lo decía mucho, en un podcast, en un episodio lo mencionamos, el no lo veas, no le hables. No le hables. Como lo que no se habla no existe, ¿no? Pero que en realidad tú no me dejarás mentir, entonces que tus papás también dicen, mejor acérquense y pregúntenos, pues abrir la comunicación. O sea, por ejemplo, si estamos en una emergencia, por ejemplo, un sismo, pues acercarte y preguntar cómo puedes ayudar o algo. Y, por ejemplo, no sé, por dar como tips al quien escuche el episodio, o sea, como gesticular bien
para que puedan, si leen los labios, leerte, o tratar de, o en el celular escribirles. ¿Qué otras formas podemos utilizar como para poder acceder a esta comunicación cuando no sabemos la lengua de señas? Creo que aquí acabas de dar 2 puntos muy importantes. Creo que la gesticulación va más en esta lectura labiofacial, que es que gesticules bien las palabras, porque si los sordos sí van a tratar. Lo primero, antes de que lleguen al celular, porque ahorita ya es una accesibilidad del celular, pero justo como alguien me cuestionó, pero si me quedo sin internet, si se me acaban las baterías y esto, o si no saben leer, o si no saben leer, entonces me dicen, ¿qué hago? Es justo esta parte de, bueno, o sea, si tu último recurso o tu primer y último recurso siempre va a ser la lectura labiofacial. Antes de que tú llegues a la escritura, que llegues a un celular, siempre trata siempre de comunicarte con él a través de la lectura labiofacial. Okay. Y también, o sea, algo muy importante, o sea, creo que también la parte de la mímica, o sea, la mímica que nosotros hemos visto o conocido, también te funciona. ¿Por qué? Porque también es una forma, es una lengua o un lenguaje, digamos, que todos tenemos, porque regularmente muchos me dicen, es que es el lenguaje, y ya les digo, no, porque obviamente tiene una historia, una cultura. Un lenguaje, pues creo que todos tenemos un lenguaje, o sea, que existe el lenguaje corporal, facial. Entonces, yo creo que este lenguaje de la mímica, yo creo que todos los tenemos. O sea, sin tú saber lengua de señas, yo te puedo decir, a ver, sin tú saberlo, dime comida. Entonces me vas a decir, pues me llevo algo a la boca. Si yo te digo bebida, pues vas a simular un vaso, vas a simular una botella con esto. Entonces, también la mímica funciona. O sea, no solamente pienses en el recurso de la lectura facial, del español, no. Si en ese momento puedes hacer la mímica, hazla. Que es como, por ejemplo, si vas a otro país y no te sabes el idioma de ese país y no llevas tu celular para un traductor, pues buscas con señas darte a entender, ¿no? Exacto. Entonces también que no seamos tan cerrados y no nos limitemos. Una vez escuché una frase que me gusta, tú me dirás cómo la interpretas, de que hay veces que es mejor ser imprudente que indiferente. Claro, ahí sí. Yo soy de esos. Yo lo llevo a cabo, o sea, yo prefiero ser imprudente hasta incluso con las personas con discapacidad, o sea, tú como lo acabas de decir, cuando tú conoces a una persona con discapacidad en silla de ruedas, una persona ciega, siempre dices, ¿y si lo ofendo? ¿Y si se molesta? ¿Y si esto? Cuando la realidad es otra, es como de, ya están tan acostumbrados, pues adelante, o sea, pregúntame, o sea, no pasa nada, o sea, es lo mismo que llega a pasar conmigo, o sea, cuando me ven hablando en lengua de señas o que ven que interpreto, me dicen, ¿y cómo? Ay, pero mami, no te hablo. Te hablo. Para empezar, te hablo o no te hablo. Eso es para empezar. Número 2, ¿cómo aprendiste? ¿Sí te lo pregunto o no? Pues ya pregúntame cómo aprendí lengua de señas. Y regularmente cuando yo respondo, es que pues yo vengo de papás sordos, esto y el otro, luego, en vez de que yo sea el ofendido, ellos se ofenden de, ay, perdóname, no sé qué, luego, pero ¿por qué pides disculpas? ¿Por qué te sientes mal cuando yo no me acabo de sentir mal? Yo al contrario, o sea, yo no me siento chico, o sea, yo al contrario, o sea, me siento orgulloso de poder haber crecido en una familia bilingüe, y no me puedo decir, ay, es que ¿por qué nací en este mundo? No, la verdad es que lo disfruto y cada vez que alguien me lo pregunta, pues yo lo expreso, aunque la persona termine diciéndome, ay, pobrecito, no sé qué, cuando pues, no. Aparte está bien chistoso que digas eso, o sea, como con las personas con discapacidad sí se ponen a pensar en no lo vaya a ofender, pero entre personas neurotípicas ni lo pensamos, ofendemos, agredimos y estamos como estamos, ¿no? Claro. Entonces está muy chistoso que lo digas, como hay veces o convenientemente, hay veces que sí usamos ese valor de no vaya a incomodar y que el respeto y no sé qué, pero como digo, convenientemente, ¿no? Pero claro, en otras ocasiones, bien, gracias. Y hablando, por ejemplo, ahora de la carga emocional que representa o mental de ser un intérprete en tu familia, de ser un hijo oyente, ¿cómo lo has llevado? ¿Qué tanto crees que ha influido en parte en salud mental?
no sé, estos temas de ansiedad, una depresión, o cómo lo expresarías tú? Ok. Si ya nos vamos a esta parte emocional, o sea, creo que mm, creo que ahí sí te puedo decir que casi todos mis compañeros, o sea, no puedo decir que a excluirlos. Creo que algunos hemos llegado a sufrir ansiedad, otros sí hemos llegado a esta parte de depresión. Yo en mi caso solamente he sufrido ansiedad, algo que también todavía estadísticamente no está comprobado, pero digamos que es un estudio que pensamos hacer un poquito más adelante, pero sí lo pensamos hacer. Hemos detectado de que casi, no todos, pero la mayoría de las personas HOPS, hijos de padres sordos, creo que tenemos algún rasgo de TDA o TDAH en algún caso, en algunos casos. Entonces creo que en este ámbito emocional o neuronal, psicológico, creo que sería muy interesante. O sea, sigue siendo un tema muy interesante porque todavía no se hace ninguna investigación en cuestión del intérprete. O sea, ¿por qué? Porque el intérprete puede estar en una sesión médica, puede estar en una sesión jurídica, en una sesión psicológica, y a pesar de que nada más es el puente, puede absorber, o sea, en este caso, los sentimientos que está pasando en ese momento, y en ocasiones se los llegan a guardar tanto que son una olla express y de la nada explotan y ya no se aguantan ellos mismos. Entonces, lo que yo regularmente sí trato de decirles a mis colegas es de que sí traten de ir con un terapeuta y puedan sacar todo, pero sí te digo, o sea, en esta cuestión creo que sí todavía falta mucho por investigar, porque sí te digo, no hay como tal una investigación en cuestión de qué sentimentalmente cómo se llegan a sentir, y esta parte que te digo que hemos detectado que la mayoría de las personas HOPS tenemos TDA, yo me incluyo. Okay. ¿Diagnosticado o no No, diagnosticado? diagnosticado. Ok. ¿Sabes qué? También me gustaría abrir como puente en esa investigación que mencionas, que se me hace muy interesante, la parte del suicidio. Ok. O sea, porque sabemos que para cuidar a otro tenemos que cuidar primero de nosotros mismos. Uh-huh. Y muchas veces padres de personas con discapacidad, hijos de padres con alguna discapacidad, Uh-huh. pues te llega a sobrepasar. Uh-huh. Si como docente, como psicólogo nos llega a veces el burnout a ustedes, pues ni se diga y mis respetos. Pero también estaría interesante justo esto que dices, cómo lo viven emocionalmente esas personas y qué tantos intentos de suicidio o suicidio hay por esta misma cuestión de la sobrecarga que llegan a tener las personas, los hijos, o también la parte del bullying, o sea, que tú, ¿qué crees que hizo que pudieras sobrellevar el bullying en esas etapas de tu vida, siendo aparte hijo único? Porque como que cuando tienes un hermano, tienes alguien que te entiende, o con quien compartes una misma experiencia, pero siendo hijo único, ¿cómo crees, digámoslo, que no sé si suene malo o no, pero que te salvaste de haber caído en esa posible depresión o en ese posible burnout de toda esta carga emocional? Mira, ¿qué crees? Que en ese aspecto, siéndote muy honesto, creo que yo esas emociones, o sea, esa parte del bullying, toda esa parte que yo llegué a sentir, yo la expresaba con agresividad. O sea, como yo te lo comentaba hace un momento, a lo mejor eso no pasó en kinder, pero lo que fue de primaria a secundaria, tú le podías preguntar a mis tíos, a mis primos, y yo siempre me la vivía en la dirección, porque yo terminaba golpeando a mis compañeros, todos, o sea, yo en esta parte, o sea, me volví de alguna cierta manera intolerante, ya sabes, después lo entendí, o sea, yo me volví intolerante, me volví explosivo, y por eso, o sea, a mis compañeros que tantito me burleaba, pues me los terminaba madreando, perdón por la palabra, o sea, los terminaba golpeando por lo mismo, o sea, porque yo no tenía otra manera de cómo expresarlo, o sea, esa era mi manera de cómo expresarlo, o sea, soltando
golpes, era la manera como yo lo expresaba. Justo como tú lo dices, o sea, al momento de no tener con quien compartirlo un hermano cercano, a lo mejor ahí sí le agradezco a uno de mis primos que ya falleció. Él fue el único que en algún punto él fue quien soportaba toda esta parte emocional y esta parte que cuando yo me desahogaba, con él yo lo podía hacer. Sí. ¿En tu familia hay otras personas sordas o solamente tus papás? Ok, del lado de mi mamá, sí tengo, bueno, sería mi mamá y dos hermanos más ¿De tu mamá? de parte de mi mamá, solamente que uno es una persona hipoacúsica y Es hipoacústica, perdón. no te preocupes, esta persona, bueno, mi tío es una persona que solamente perdió, digamos, que una parte de su audición. Él con aparatos auditivos puede escuchar. Él en todo momento, él sí, él se comunica a través del español sin ningún problema, a diferencia de mi tío y de mi mamá. Ellos dos sí son personas sordas con sordera profunda. Ellos sí no escuchan absolutamente nada, o sea, les pones las audiometrías y lo pones hasta el último nivel y solamente llegan a escuchar muy poquito. O sea, las personas, digamos que con sordera profunda, solamente llegan a escuchar como que torretas, o sea, como de ambulancias, bomberos. Por ejemplo, con la alerta sísmica. ¿Qué crees que no? O sea, ahí sí te puedo decir, siéndote muy honesto, creo que la mayoría de las personas sordas se enteran más por las aplicaciones que por la alerta sísmica como tal. Que en un episodio de accesibilidad lo hablábamos, o sea, debería de haber algo, no sé, luces o algo para realmente, pues es que es algo natural de lo que todos nos enfrentamos, un desastre natural que puede pasarle a cualquiera. Como dices, esa parte de los celulares creo que hace una gran accesibilidad para que notifiquen, pero y cuando no notifican, y cuando no tienen internet. Exacto. Ok, sí, porque tenía también esta duda de saber cómo actuaban. Por ejemplo, tus papás te han contado, no sé, en el terremoto del 85 no había celulares, No. no había ni siquiera alerta sísmica. Claro. ¿Cómo han llevado esta parte ellos de los desastres naturales? Ok, bueno, en el caso de mi mamá no estaba en el 85 aquí, ella estaba en este caso en su estado natal, que es Villahermosa o Tabasco. En el caso de mi papá sí sufrió el 85 en Ciudad de México. Él, como me lo comenta, es que, o él siempre lo ha dicho, ¿no? O sea, yo siempre me voy a basar en el movimiento de las personas, o sea, en las expresiones que hacen las personas. Entonces yo me doy cuenta cuando están molestos, cuando están enojados, cuando están asustados. Entonces en el 85 yo sí me di cuenta, o sea, dice, ya el momento de sentir, porque dice, yo pensé que yo nada más, yo me había mareado. Entonces cuando yo volteo a ver la gente que empieza a correr de izquierda a derecha, que se empieza a pegar a las paredes, lo digo, no, esto es un temblor, o sea, esto es un sismo. Entonces ya también digo, ok, y se va junto con las personas. O sea, aquí ya es, como él me lo diría, es como imitación a lo que también están haciendo las demás personas. Ok, sí tenía justo esa duda y quería aprovechar para preguntártela. Yéndonos ahora un poco más hacia ti, como persona, como Eric, ¿cómo crees que toda esta experiencia de vida ha influido en tu creación de tu identidad? En la parte de tu autoestima, mencionabas hace un rato lo de los límites. ¿Cómo lo has llevado? Crear tu propia identidad de ti. Ok, en esa parte creo que la identidad, o sea, ser un hijo de padres sordos en algún punto, creo que sí llegué a tener como que algunas, incluso en algún momento, una autoestima bajo, o sea, que justo era como más frustración. Ahí no encontraba yo el decir, pues soy o me identifico como es, no. Ahí sí de plano me sentía demasiado apático en todo momento y frustrado. Ahorita ya puedo decir que ya he encontrado como... Eso ha sido gracias también a terapias que he tomado, porque tampoco lo he podido hacer yo todo solo.
pero sí ya puedo decir, ok, ya me siento o me identifico de esta manera, ¿no? O sea, al poner límites, al poner ciertas situaciones, ya saberlas cómo afrontar, y cómo sentirme. Decías también hace rato esta parte de de un caparazón, que buscabas proteger ciertas cuestiones y que te costaba confiar en las personas. Ujú. ¿Cómo lo llevas esto en el tema de las relaciones de pareja? Uy, en cuestión de relaciones de pareja, creo que ahí sí en algún momento me reservé. O sea, creo que la presentación hacia mis padres, o sea, el presentarles a mi novia, a mis papás, creo que era como que lo último. O sea, así como de prefería yo estar por fuera, o sea, yendo al cine, al parque, lo que ella quisiera, o ambos quisiéramos. En ocasiones sí llegaba a tener conflictos por esa situación, porque en ocasiones era más fácil que mis parejas me presentaran a su familia y yo no. O sea, en ocasiones sí llegaba a un punto en donde me estás ocultando algo, no me quieres demostrar qué pasa. ¿Pero Entonces, les decías que tenías papás sí, sordos? sí, yo se les Ok. decía que tenía papás sordos, Solo no se los presentabas. solamente no se los presentaba. Entonces sí llegó un punto en donde eso se volvía un conflicto, Ujú. pero justo era como, era cuando ya encontraba como esos conflictos, era decirle no, simplemente, o sea, es mi círculo, o sea, es justo como tú lo acabas de decir, es mi caparazón. Entonces, para que conocieran a mis papás, sí me costaba muchísimo trabajo. O sea, no porque me dieran pena, no, 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 no. Simplemente creo que era mi privacidad. O sea, esta privacidad que decía, no, o sea, esto es como justo esta parte como mi límite, digamos. Ok, y en la cuestión de las escuelas, ¿crees que en algún momento hubo algún obstáculo o esto llegó a ser un obstáculo para entrar a alguna escuela o jamás sentiste esa... No, no, jamás, no, jamás, jamás, jamás. No, en Ok. ese aspecto jamás. Y de la lengua de señas, por ejemplo, ¿cómo ves, cómo la percibe la sociedad mexicana? Que se cree como idioma, que no se cree como idioma, este, que la subestime, que no la reconozca. ¿Cómo están estas cuestiones? Ok. Yo creo que la lengua de señas era antes de la pandemia y después de la pandemia. Ok. ¿Ok? Antes de la pandemia sí era visible, sí se veía un poco, pero era como muy escaso. O sea, solamente yo creo, ahí sí puedo decir que la mayoría del público, la mayoría de las personas te van a decir, yo ubicaba la lengua de señas por Lolita Yala, Ok. ¿no? O sea, por esta parte del noticiero, porque ahí había un intérprete y así. ¿No? O sea, era muy escaso el intérprete de lengua de señas a nivel, digamos, televisoras, era muy raro. Solo en campañas políticas. Ajá, solamente en el ámbito político. Ya, yo por eso le digo, yo por eso siempre lo comento, o sea, por eso para mí la lengua de señas es después durante la pandemia, la lengua de señas fue un auge súper, súper choncho. ¿Por qué? Porque aparecieron las redes sociales, en este caso el TikTok, en especialmente, creo que fue como de, bueno, no tengo nada que hacer, o tengo el suficiente tiempo de estar en casa, entonces así como personas sordas, personas intérpretes, estudiantes, alumnos, a todas las personas o algún usuario de lengua de señas empezó a subir videos a TikTok. Entonces ahí se empezó a aperturar toda esta parte de la lengua de señas. Siempre los comentarios de, ay, sí, qué chido, ahora que ya sí yo tengo el tiempo voy a aprender. Algunos sí empezaron así a aprender. Algunas escuelas que yo ya conocía eran muy chiquitas, crecieron en pandemia, o sea, en línea, o sea, explotaron todo lo que fue redes sociales. Eh, entonces, yo sí me di cuenta que en este caso la sociedad, digamos que sí sabía que existía la lengua de señas, pero no sabía por qué canales o por dónde poderla estudiar, porque solamente, o sea, si tú le preguntabas a una persona común
oye, ¿dónde puedo aprender lengua de señas? Te decían, pues vete con algo de educación especial, ¿no? O sea, vete con una psicóloga o vete algo de alguna, con alguna maestra de educación especial o vete por acá porque no sabían en realidad en dónde poder estudiar lengua de señas hasta durante y después de la pandemia. Ok, qué interesante también esto, ¿no? Como la pandemia no solo vino a partirnos en cuestiones de hacer terapias en línea y todo esto, sino también como vino a ser un beneficio para ustedes. Así es. Y, por ejemplo, en México, ¿qué tanto crees que hay esta real o falsa inclusión en todos los servicios? Tú decías ahorita en restaurantes, pero también, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los servicios de salud, en los servicios jurídicos, psicológicos. Mira, respondiendo esta pregunta, creo que va relacionado a lo que te acabo de comentar. O sea, justo esta visibilización que se hizo durante y después de pandemia. Creo que a partir de ahí, en muchos, bueno, si hablamos de telecomunicaciones, creo que ahí se abrió el espacio del intérprete de lengua de señas para que la persona sorda pudiera enterarse qué se estaba diciendo en cada conferencia de salud, porque sí llegaba un momento donde ellos también entraron en pánico como cualquier persona neurotípica de, sí, vamos a comprar papel, 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 y sí llegaban a preguntarme a las personas sordas, oye, ¿y cómo? ¿Por qué el papel? O sea, que no importa la comida, no importa el agua, el alcohol, otra cosa que no sea papel, porque en ese momento fue como de, no, pues papel, papel, y es como de, ajá, ¿Y por qué papel? ¿Y por qué papel? Ajá, y entonces fue como de, ok, y entonces creo que yo y muchos colegas intérpretes tuvimos que empezar a interpretar todo lo que se decía a través de redes sociales, de lo que se decía en noticieros. Nosotros lo escuchábamos, lo interpretábamos para que toda la comunidad sorda supiera y entendiera el por qué la sociedad empezó a hacer eso. Que también lo lleva, como bien dijimos hace rato, a la parte del burnout, de la sobrecarga emocional. Así es. Porque, o sea, ser receptor, aparte emisor, receptor, emisor, como que sí. También ustedes, pues no quiero decir padecieron, pero sí lo tuvieron que llevar de una forma como cuidándose también ustedes mismos. Así es, y entonces te digo, en cuestión de telecomunicaciones, ahí se hubo la apertura. Digamos que en el ámbito médico, así como hace unos momentos me hiciste una pregunta de dónde está muy agotado o dónde no se puede trabajar, creo que digamos que es, como te lo he comentado hace un momento, ha sido parte gobierno y parte médica. Todavía en parte médica es muy complicado que sí se sigue incapacitando, o sea, yo sí lo reconozco, hay enfermeros, hay doctores que sí se están capacitando en lengua de señas, pero solamente como usuarios, entonces todavía les cuesta poder hacer una charla, una interpretación como tal, entonces todavía aquí, por ejemplo, en el ámbito médico, sí todavía tienes que ocupar a un intérprete de lengua de señas, y yo siempre lo he dicho, que no está mal, o sea, que yo como intérprete llegue a una consulta médica, solamente que lo único que trato siempre de explicar es, si le vas a hacer ciertas preguntas de dolor, prefiero que tú lo veas a él, a que siempre te dirijas hacia mí. Porque el médico es como de todo el momento voltear a ver al intérprete y le digo, no, es que yo no soy el que tengo el síntoma, o sea, el que tiene el síntoma es tu paciente. No ignorarlo, como si no estuviera. Exacto, o sea, no lo ignores, ahí está tu paciente y él te va a decir cómo lo siente. O sea, yo solamente voy a darle voz a lo que él te está diciendo en señas, nada más. Eso que dijiste, voy a darle voz. ¿Cómo, para ir cerrando un poco, dirías que, o qué palabras le pondrías a esa experiencia de que tienes la habilidad, la capacidad para dar voz a muchas personas, empezando por tus papás? Es algo, digamos, en su momento yo lo decía, es que es bien fácil hacerlo, pero ya cuando lo das bien a la sociedad es muy complicado. O sea, ya te vas dando cuenta que no es fácil
ser la voz de alguien, porque si nos vamos a esta parte para también responderte, ¿no? O sea, porque también está la parte jurídica, o sea, porque si tú le estás dando una voz, tú le estás dando una interpretación, entonces de lo que tú digas son las consecuencias que va a sufrir una persona sorda. O sea, también en el ámbito médico. O sea, dependiendo de lo que tú vayas diciendo, te equivoques o si algo tú que te también. equivocas, puedes hacer, o sea, con esa equivocación, con ese error, puedes hacer alguna complicación para la persona sorda. Entonces, creo que es una responsabilidad muy, muy fuerte cuando tú le tienes que dar voz a una persona sorda. Digamos, en agradecimiento, ¿qué sería lo que más agradeces de ser un hijo oyente de padres sordos? Uy, ¿qué agradezco? Creo que agradezco el poder haber nacido en una familia bilingüe. Agradezco, y eso lo saben mis papás, o sea, le agradezco a los dos, o sea, el que no me hayan limitado en esta cuestión, digamos, de las señas. No porque ellos no me lo quisieran enseñar, no. Yo me refiero a esta parte del año, o sea, de un año a los 3 años, el yo inventar mis propias señas y que ellos se adaptaran a mí. Okay. Eso es lo que yo les agradezco siempre, siempre se lo digo a mis papás, o sea, yo se les agradezco eso, o sea, porque, y también, o sea, como tú dices, para ir cerrando, o sea, por ejemplo, no sé, yo tenía 2 años, a lo mucho 3, no sé si recuerdan la pose de Pancho Pantera en los 90s, que era como de fortachón. Okay. Si yo le hacía esa señal a mi mamá, en automático me traía un vaso con leche. Okay. Y ya solamente me llevaba el chocolate o el chocomilk a un lado, o sea, entonces yo sabía, mi mamá me hacía era como, aquí está tu vaso con leche, ya nada más tú dime si con esto o solo, ¿no? Entonces, para mí, en vez de decirte leche o leche, yo decía leche. Órale, mira, como justo, o sea, pues ir aprendiendo también cómo es cada persona, permitirnos conocer a cada persona. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos está escuchando, que va a escuchar el podcast, a la población neurotípica, a la población que también vive dentro de esta parte de la discapacidad auditiva? Pues yo creo que algo muy importante y quiero dejar muy en claro es nunca le tengan miedo a una persona con discapacidad, y no solamente estoy hablando de una persona sorda. No les tengan miedo, o sea, acérquense, pregunten cómo te puedo tratar, cómo te puedo ayudar, cómo puedo hacer el apoyo, o sea, ¿por qué? Porque es justo, eso creo que es lo primordial, o sea, creo que si queremos, como siempre lo he dicho, si queremos incluir a todos, pues ese es el primer paso, o sea, poderte acercar a una persona sorda o a una persona con discapacidad sin ningún miedo. Y tampoco, o sea, tampoco ponga, o sea, ustedes no se pongan un límite o pensar o imaginar que los vas a ofender. No, en ningún momento va a llegar a pasar eso. En cuestión de la comunidad sorda, siempre lo he dicho, si tú llegas hablando lengua de señas, la persona va a pensar que tú eres usuario de lengua de señas y se van a ir como gorda en tobogán. Entonces, en este caso es mejor abordarlos, tratarlos de hablar, en este caso hacer lectura labiofacial o esta parte de la mímica, o si ya sabes lengua de señas, ok, decir, yo estudiar lengua de señas. ¿Por qué? Para que tú puedas decir que eres un estudiante y no se te vayan como gorda en tobogán y empiezan a enseñarte y te quedes de sí, 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 o sea, sentando todo cuando la realidad es que no le entiendes a la persona sorda. Entonces, siempre traten de incluirlos y traten siempre, o sea, vuelvan a ese niño que tenían antes, pregunten todo lo que quieran a una persona con discapacidad o a las personas ahora sí que, o a las personas cuidadoras que tenemos convivencia con personas con discapacidad. Solito me diste la entrada para el siguiente punto, que ya es el último, ahora sí para el cierre. Me gustaría que cerraras los ojos. ¿Ok? Va. Y que dijiste
le dijiste a la gente que escucha el episodio que vuelvan esos niños. Ujú. Me gustaría que tú volvieras a ese Eric chiquito. Va. Desde tu Eric adulto, Ujú. ¿qué le dirías? Uy, ¿qué le diría a mi Eric chiquito? ¿Lo No, abrazarías? creo que en algún momento lo llegué a hacer y creo que es muy importante hacerlo. Siempre lo primero que es a llegar y como abrazarlo, apapacharlo y obviamente poderle decir, ¿no? O sea, que a pesar de todas las barreras que encontró en ese momento, al no saber cómo expresar sus ideas, porque era muy complejo, eh, que en este caso se pueda sentir tranquilo pues sí, de lo que somos ahora como adultos. De que todo iba a estar bien. De que todo iba a estar bien exactamente. Ok, muchas gracias. Por nada. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de venir aquí, de platicarnos, abrirnos tu historia, tu corazón, tus vivencias y sobre todo pues gracias para la gente que nos va a escuchar, porque estoy segura que nos vas a dejar un gran mensaje a muchos y de corazón te quería agradecer que hayas estado aquí. No sé, algo que quieras decir a la gente para cerrar. No, simplemente que sigan viendo el podcast, que sigan aprendiendo pues de más personas así como yo. O sea, porque creo que todos tenemos una historia, o sea, todos tenemos algo que contar, algo que decir. Entonces creo que simplemente seguir aprendiendo de las personas. Ok, justo. Todos tenemos una historia que contar, es algo que me gusta mucho decir también a mí, porque justo creo que de eso aprendemos. No vamos a vivir todos nosotros, entonces aprendemos a escuchar realmente a los demás. Y pues bueno, gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio, por acompañarnos en el podcast. A los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse, porque es súper importante para que podamos seguir creando este tipo de conversaciones, este tipo de diálogos, y que también me interesa que ustedes se incluyan, que en los comentarios nos dejen sus opiniones, mensajes para nuestros invitados, preguntas, dudas, temas que quieran que abordemos. Entonces, al suscribirse y compartir nuestro canal, nuestros videos nos ayudan para poder seguir abriendo, visibilizando más estos temas. Y pues nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. No, de gracias a ustedes. Gracias.